Habiendo pasado una espera prudencial de 5 minutos, vamos a iniciar nosotros porque para poder llegar con este seminario adelante a buen puerto es necesario aprovechar casi todos los minutos que tengamos. Con la mayoría de ustedes nos conocemos, algunos han hecho anteriormente un taller conmigo el anteaño pasado sobre un texto de Heidegger llamado Serenidad, y este de hoy que ponemos en marcha es nuestro taller sobre Nietzsche, Freud y Marx. En realidad, si ustedes han visto el texto ya, van a tener un texto madre, que es el texto de Michel Foucault, una conferencia del año 60 y pico de él, del año 67, que yo hice la traducción 67, que se llama Nietzsche, Freud y Marx. Lo que hemos hecho es, él va a ir, si estuvieron viendo algo del texto, él va a ir introduciendo, él se va a ir refiriendo a estos tres actores. Lo que nosotros hemos hecho es seleccionar un párrafo de algún texto decisivo que es el que él nombra y los hemos colocado como apéndice. Como ustedes disponen de una guía de lectura, se les mandó un programa. Por ejemplo, en la reunión de hoy vamos a tratar de contestar las dos primeras preguntas de la guía de lectura. Pero ya en la próxima, la del sábado próximo, allí vamos a introducir el primero de los autores, que va a ser Nietzsche. De Nietzsche hemos seleccionado un párrafo de el ocaso de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo. En Nietzsche los subtítulos son más importantes que los títulos de los libros. En la tercera clase vamos a introducir a Freud. De Freud vamos a ver un párrafo específico de la Traumdeutung, de la interpretación de los sueños, que fue la primera tópica de Freud. Allí vamos a ver el parágrafo 7 de esa primera tópica, donde Freud explica, están haciendo una cosa llamada el psicoanálisis. No había eso ni nada parecido. Por lo tanto, está descubriendo un objeto de una disciplina determinada, que no va a ser una escuela más dentro de la historia de la psicología, sino que va a introducir una idea que hasta entonces la historia de la psicología no había considerado. No había considerado de esa manera. Este objeto es el inconsciente, pero no el inconsciente como aquello que alguna vez puede venir a la conciencia, que es el inconsciente de los filósofos, por ejemplo, o el inconsciente de la mayor parte de las escuelas de psicología que consideraban, bueno, sí, hay cosas que son inconscientes. No, hablar de ya vamos a ver luego en el texto, de un algo que necesariamente queda excluido y que la totalidad de la vida psíquica visible es apenas la punta de un iceberg. ¿Eh? Y el tercero de los autores que vamos a introducir en la anteúltima clase va a ser Marx. De Marx vamos a ver un parágrafo de la crítica a la economía política de Marx, que es el que utiliza y el que cita expresamente Foucault, donde Marx se dedica a hablar del problema de la producción. ¿Qué es la producción? Y de ahí sale la idea básica de él, que después se va a utilizar, de modos de producción, mostrar la historia de la economía como una historia política de pasajes de modo de conducción de unos a otros. En fin, esto es una idea global, es decir, tomar un texto básico que es el de Foucault y de ahí ir abriéndonos. Por ejemplo, para la reunión de hoy, nosotros vamos a intentar contestar las dos primeras preguntas. Léeme, Roberto, la primera pregunta. ¿La tenés el texto ahí a mano? Sí. ¿Cuáles ¿Eh? son, cuáles son las dos sospechas que el lenguaje hizo nacer en el pensamiento occidental? Perfecto. Esa es una pregunta que vamos a... el texto, ustedes ven que están numerados, esos parágrafos lo he puesto yo, determinados números contestan esa pregunta. Léeme, Luis, en tal caso, la segunda pregunta.
¿Tenés allí el texto a mano? Está al comienzo de todo, en la página 2, la guía de lectura. Tenés que desmutearte, Luis. Quítense el muteo, también Facundo, Margarita, Norberto, estén con el muteo, estén con el sonido disponible porque vamos a tener que interactuar permanentemente. En tal caso, Perfecto. Norberto, léeme vos la segunda pregunta. ¿Cómo caracteriza Foucault las técnicas de interpretación en la época moderna? Perfecto. Estas son las dos preguntas que vamos a tener que habernos en la reunión de hoy. Lo que es importante para empezar a contestar y a trabajar el texto, por eso les decía yo, el texto es el material que ustedes tienen a mano. Porque esto, curiosamente, es un taller. Una cosa es un seminario, una cátedra, una conferencia, un coloquio, pero un taller es un lugar donde se van a hacer cosas. A un taller puede ser de pintura, de escultura, puede ser un taller literario. Bueno, yo he llamado a estos talleres que hacemos talleres de ideas. Lo que nosotros vamos a trabajar, el material que nosotros vamos a trabajar, no van a ser ni pomos, ni pinceles, ni hornos de cerámica, ni telas, sino ideas. En este sentido, un taller es absolutamente interactivo. Por eso les decía, tengan el texto a mano y tengan siempre hecha una leidita anterior del texto, ustedes, para que cuando vengamos acá, es muy poco entre reunión y reunión, pero son textos que se las traen, sobre todo las de los autores, que son, Nietzsche, por ejemplo, es un autor aparentemente muy fácil. Más aún, el Zaratustra de Nietzsche se suele leer en la adolescencia. Un libro que lleva como subtítulo un libro para todos y para ninguno. Y es un libro que cuando uno lo lee en otra etapa de maduración puede realmente entender de qué está hablando Nietzsche, ¿no? Bueno, por eso les decía, si ustedes van al diccionario de la Real Academia y buscan la primera acepción de taller, dice, lugar donde se trabaja una obra con las manos. Es decir, es un lugar donde hacemos cosas. Por eso es que lo que hacemos en principio es este texto. Bueno, vamos a la primera de las preguntas, que está contestada en la página 3. El primer parágrafo, o lo que ahí está marcado como primer parágrafo, el numerito 1, es donde Foucault contesta esa primera pregunta: ¿cuáles son las dos sospechas que el lenguaje hizo nacer ante nosotros? Esto nace de unos coloquios que se realizan una vez cada 3 años. Yo estuve en uno de ellos dedicado a los sueños, en Rogemont. Rogemont es una comunidad muy pequeña del sur no, del norte de Francia. Yo fui a un coloquio sobre sueños. Ahí nació Denis de Rogemont, que es un importante literato y ensayista francés. Bueno, en uno de ellos se le invitó los invitados eligen un tema sobre el cual hablar a partir de que se les propone una idea. Ahí se les había pedido en este coloquio que hablen de una cosa que se denominó escuela de la sospecha. Estos tres pensadores son pensadores que sospechan sobre la civilización occidental. Comienza por sospechar del lenguaje, diciendo primero cuál es su intención. A ver, Margarita, léeme el parágrafo 1, los dos primeros puntos.
Es decir, el que empieza cuando se me propuso el proyecto, ¿sí? Cuando se me propuso el proyecto de esta mesa redonda, me pareció tan interesante como embarazoso. Sugiero un camino, algunos temas respecto de las técnicas de interpretación en Marx, Nietzsche y Freud. En realidad, detrás de estos temas hay un deseo, el de poder hacer algún día una especie de corpus general de enciclopedia de todas las técnicas de interpretación que hemos podido conocer. Hasta ahí un momentito, subrayen eso, hacer un corpus general de todas las técnicas de interpretación que hemos conocido. Esto lo hace, lo llega a proponer en un libro clave, quizás el libro más importante de la enorme producción de Foucault, que es Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas es un texto donde él intenta mostrar o hacer ese corpus de la interpretación, de la hermenéutica. Vamos a ver que esa tarea es infinita, que no es posible hacer un corpus de interpretación. Pero sigo leyendo, dice, de todas las técnicas de interpretación que hemos podido conocer desde los gramáticos griegos hasta nuestros días. Creo que de ese gran corpus de todas las técnicas de interpretación, pocos han sido los capítulos redactados hasta el presente. Me detengo acá para darles una idea de esto, de por qué hay que interpretar. Hay que interpretar allí donde hay una desconfianza de la realidad. Che, pero vos, ¿qué me querés decir en realidad? Entonces, en este sentido, es que tengo que interpretar. En el caso de los griegos, ustedes saben que estamos en un mundo donde no hay monoteísmo, los dioses son plurales, los dioses no se meten con los hombres, y los dioses viven en un lugar llamado el Olimpo, y mejor que sea así, porque si se meten unos y otros hay problemas. Los dioses tienen para los griegos, los dioses tienen todo lo que necesitan. En cambio, los hombres son carentes. Por eso los hombres pueden aspirar a saber. Ellos saben, pero viven en un lugar retirado. Y cuando ellos quieren mandarle un mensaje a los hombres, hay un momento en el cual quieren decirle algo. Había un dios, un semidios en realidad, llamado Hermes. Hermes es el dios de donde viene la palabra hermenéutica. Creo que tenemos gente en sala de espera. Bueno, vamos a darle ingreso a todos los que han entrado ahora. Vamos a ver si en la segunda clase, como yo les había dicho, vamos a empezarla siempre puntualmente. Yo 5 minutos antes voy a estar conectado. Sigo con Hermes. Hermes era un semidios. Hermes es el dios que después los romanos van a llamar Mercurio. Y ustedes lo ven donde hay una bolsa de comercio, siempre hay grabado un semidios que tiene alitas en las piernas, porque recorría todos los caminos llevando noticias, y un gran gorro que protegía su cabeza. Hermes hablaba hermético. Por eso es que las palabras de Hermes hay que interpretar. Por ejemplo, Hermes hablaba además en el oráculo, en un lugar específico. Yo en la última reunión que tuvimos del seminario de Sofía creo que me refería a algo de estos. Y hablaba de una manera hermética, de allí bien hermética, que es ambigua. Daba por un lado o para otro, depende de lo que los hombres interpreten. Por ejemplo, cuando estaban en guerra, la famosa primera guerra contra los persas, que era
se jugaban la vida los griegos ahí. Se habían unido todas las polis, estaban unidas, pero no sabían bien dónde iban a desembarcar los persas. Entonces, Hermes logran finalmente hacerse una enorme batalla y los griegos logran retener esa invasión, no pierden. Cuando lo había ido Alcibíades, que iba a conducir las operaciones militares por los griegos, a consultar a Hermes, Hermes le dijo en el oráculo que vaya con confianza a la batalla, que un gran ejército iba a ser derrotado. Bueno, Alcibíades va después a protestarle y le decía, pero escúchame, me has dicho que un gran ejército iba a ser derrotado y casi somos derrotados nosotros. Dice, nos salvamos de casualidad porque uno vino corriendo desde Maratón, que es en las Olimpiadas la carrera por excelencia de ahí en adelante, 40 kilómetros, y me avisó. Dice, pero es que el tuyo también era un gran ejército. Si eran derrotados los persas eran rechazados un gran ejército. Era el ejército 10 veces más importante que el de los griegos. Y el de los griegos era el ejército más grande que habían podido reunir. Pero la palabra de Hermes, cuando los dioses hablan de manera enigmática, de manera que requiere interpretación. Por lo tanto, Foucault está diciendo, a mí me gustaría hacer un corpus, una especie de diccionario de cómo se interpreta. Alejandro Medici, seguime leyendo el párrafo que empieza diciendo, podría decirse, Bueno, es el tercero. me parece que se podría decir aquí, como introducción general a esta idea de una historia de las técnicas de la interpretación, que el lenguaje, en todo caso el lenguaje en las culturas indoeuropeas, ha hecho nacer siempre dos clases de sospechas. Ahí un momentito. Dos clases de sospecha. Acá estamos entrando en el corazón de la pregunta. ¿Qué concepción del lenguaje? ¿Qué pasa con el lenguaje? Me parece que la traducción que estás leyendo no es la que yo mandé. Debes tener una publicada a posteriori. Es el Sí, librito. eso salió después publicado. Es lo mismo, pero por temas de paginación, si tenés la otra, imprimila. El texto es Sí, corto. no tuve tiempo de imprimirla, Mario, Bueno, perdón. Y marqué los párrafos para no perderme. bueno, seguime, Luis Viñolo, en tal caso, leyendo de allí en adelante, donde dice, en primer lugar, la sospecha. Luis está muteado. En tal caso, saquen los que puedan, pónganse la cámara y sáquense el mute, porque si no, no podemos interactuar. ¿Sí? María Candela, Ernesto, José Pablo. Es decir, si la cámara les anda, pongan la cámara y saquen el mute, habiliten su micrófono. Estamos, como les decía, en un taller que es fundamental, porque acá sí se necesita hablar. Sigo leyendo yo. Podría decirse como introducción general a esta idea acerca de una historia de las técnicas de interpretación que el lenguaje, en todos casos, en la cultura indoeuropea, suele hacer siempre dos clases de sospechas. En primer lugar, las sospechas de que el lenguaje no dice todo lo que dice. Subrayemos esto que es clave. El lenguaje no dice todo lo que dice. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con alguien y decimos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, ¿bien o querés que te cuente? Parece que el lenguaje es una cosa,
Cuando decimos que el lenguaje está hecho, es nuestro medio de comunicación preferido, es también una enorme trampa, en el sentido de que las palabras no son, es decir, la gran idea del positivismo sería poder hacer, y ojalá se hubiera podido hacer, pero es imposible, un diccionario donde cada palabra diga lo que diga, y solamente una sola acepción por palabra. Bueno, no es así. Estoy asociando en este momento, hay un hermoso cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Funes era un paisano que, tomador de caballos, había caído, golpeado la cabeza y se le había ampliado enormemente, estaba tullido en una pieza. Borges lo iba a visitar, o el personaje que Borges pone en el cuento lo iba a visitar, y este hombre tullido había desarrollado una memoria perceptiva increíble. Por ejemplo, conocía cada una de las manchas de humedad de los costados que había en su cuarto, y entonces le decía, hablando con el personaje de Borges, le decía, el lenguaje es una grosería. ¿Cómo se va a usar la misma palabra para decir puerta abierta que puerta cerrada? No se puede decir puerta a las dos cosas. Una cosa es la puerta abierta, otra cosa es la puerta cerrada. En esa larga conversación llegan a una conclusión que sería lo ideal, pero que sería infinito, y que el lenguaje tiene necesariamente su corpus cerrado y al mismo tiempo en creciente renovación. Hay palabras, por ejemplo, muchos adolescentes, sobre todo en el tratamiento, bueno, en la clínica psicoanalítica, lo traen y dice finjo demencia. Finjo demencia quiere decir no te entiendo, no entiendo, me hago el estúpido. Bueno, pero quiere decir todo eso, pero la primera vez que alguien me dijo finjo demencia, digo, ¿qué quiere decir? No, bueno, es una manera de decir, como también, como se ha popularizado entre nosotros, el todo bien, que viene del portugués o del brasilero específicamente, donde, pero todo bien, quiere decir como hola. Pero acá, donde hay una hiperinterpretación de todas las cosas, todo bien, y dice, sí, si querés te cuento. No me conté nada, está bien. O si tiene tiempo, le cuenta. Entonces, la sospecha de que el lenguaje no dice exactamente lo que dice, que el sentido que captamos y que se manifiesta inmediatamente no puede ser en realidad más que un mínimo sentido que protege, reduce y a pesar de todo transmite otro sentido, el cual es a la vez el más fuerte y el que se halla por debajo. Lo que callas es lo que dices. Eso es lo que me interesa. Hay un poema hermoso de Ungaretti de esas dos líneas. Lo que callas es lo que dices, y eso es lo que me interesa. Pero al mismo tiempo, si digo lo que callo, no es que digo todo. Es como el cubo, el lenguaje donde siempre hay una cara que va a estar oculta, porque sobre esa cara se va a apoyar. Es imposible decirlo todo. Por eso, en un comienzo es el no todo, excepto para los dioses, que saben y conocen todo. Pero para los hombres no hay más posibilidad que eso, que genera algo muy importante, que es el malentendido. Pero vos me quisiste decir tal cosa o tal otra, que puede llevar a la risa de las dos partes, o puede llevar a la decepción, o puede llevar a la pelea. Pero el lenguaje, el malentendido está unido al lenguaje. Hay un hermoso cuento de Navidad de Dickens, que sí es de Dickens, de Navidad,
donde una parejita muy humilde, que se habían casado contra la voluntad de los padres, se habían ido a vivir a una habitación muy pequeña y disponible, y no tenían mayor cosa y venía la Navidad. Y querían hacerse un regalo, no tenían plata. Ella tenía una hermosa cabellera y él tenía un lindo reloj, pero no tenía que tenerlo ante los bolsillos porque no tenía cadena. Yo me voy allá. No, no. Entonces deciden ambos Pero yo prefiero hacerse. allá, ¿eh? ¿Cómo? Yo prefiero allá. ¿Cómo? Ay, perdón, perdón. No hay problema. Decían, yo prefiero dice, hacer un regalo. Ella va, se corta el pelo y con la plata del corte de pelo le compra la cadena que le faltaba al marido, que tenía un reloj pero no lo podía lucir. A su vez el marido, que vendió el reloj, lo que había comprado con la venta del reloj era una peineta, porque la mujer que tenía el pelo muy largo, que ya había vendido, decía que no tenía una peineta para sujetar ese pelo como se usaba antes. Entonces entran a la casa ambos contentos para darle, uno iba con la cadena para el otro y el otro iba con la peineta para ella. Descubren que uno no tiene pelo para usar esa peineta y el otro vendió el reloj. Entonces el cuento de Steven termina en que se abrazan y pasan la Navidad juntos. Es lo que hay. Un reloj que no tiene cadena para ser exhibido y un tipo de corte de cabello que no requiere una peineta. En este sentido, todas estas trampas, todos estos malos entendidos, lo son del lenguaje, porque esto nos lleva a la segunda sospecha. La primera sospecha es que las cosas no dicen todo lo que dicen. Hay dos palabras griegas para eso, que llegan hasta nosotros sin traducir, ¿no? Pero vamos a verlo. Dice, el sentido que captamos y que se manifiesta inmediatamente no puede ser en realidad más que un mínimo sentido que protege, reduce y a pesar de todo transmite otro sentido que es más fuerte y está por debajo. Esto es lo que los griegos llamaban la alegoría y la hiponoía. Hipo es un prefijo griego que significa por debajo. Noía, de noesis, conocimiento. La hermenéutica nos coloca en principio en contacto con las cosas que están por debajo, con esa parte del iceberg del cual se ve una punta, pero no nos conecta con lo debajo, va hacia abajo. Lo mismo es la alegoría. Alegoría es una cosa que está en lugar de la otra, que es alegórico. Facundo, seguí leyendo el párrafo que sigue, que dice, por otra parte, el lenguaje. Por otra parte, el lenguaje hace nacer esta otra sospecha, la que desborda su forma propiamente verbal y que hay muchas otras cosas en el mundo que hacen y no son lenguaje. Después de todo, que hablan y no son iguales. Subrayemos esa definición. La que el lenguaje desborda su forma propiamente verbal y que hay muchas otras cosas en el mundo que hablan y no son lenguaje. No son lenguaje articulado, no son palabras, pero hablan. Y ahí pone ejemplo. Seguí leyendo. Después de todo, es posible que la naturaleza, el mar, el ruido de los árboles, los animales, los rostros, las máscaras, los cuchillos en cruz, todo esto hable. Quizás haya un lenguaje. Todo eso hable, no haga. Hable, ¿sí? Quizás haya un lenguaje que se articule de una manera que no sea verbal.
sería, si ustedes quieren, muy groseramente, el El semaion. semaion de los griegos. Semaion es sentido. De allí viene semen. Semen quiere decir sentido, dar sentido, hacer nacer. Un sentido que no estaba antes. Un sentido que se crea. Entonces, por ejemplo, muchas cosas hablan y no son lenguaje. En la mayoría de los hospitales, en algunos está el cartel que dice silencio, pero en otros lugares está la foto de la enfermera con el dedo sobre acá. Y nosotros sabemos que eso quiere decir, acá no se habla. Los rayos, las tormentas, se cruza un gato negro, paso o no paso por debajo de la escalera, ¿qué me quiso decir? O sea, hay una cantidad de cosas que hablan y no son lenguaje. Entonces, las dos sospechas que pregunta esa pregunta 1 podría ser respondida hasta ahora con eso. El lenguaje no dice todo lo que dice y, en segundo lugar, hay cosas que hablan, entre comillas, y no son lenguaje. En alemán existen dos palabras y es un tema, es un lenguaje que un idioma que vamos a tener que ir muchas veces a él, porque los tres autores que elegimos escriben en alemán. Y escriben muy bien, ¿eh? En alemán, es un alemán muy literario, sobre todo Marx. Marx tenía un alemán muy fácil de ver, no era tan programado como otros. Los alemanes tienen dos palabras para decir lenguaje. Una es Rede y otra es Wort. En un caso quiere decir lenguaje explícito, lo que los griegos llamaban glosa, glosar. Glosa es lingua, en latín, lengua. Pero Wort es palabra en el sentido de palabra dicha, efectivamente dicha. Yo digo mate. Pero digo mate no en el sentido que estoy jugando al truco y le digo al otro jaque mate, sino le digo dame un mate. Es decir, las trampas del lenguaje, que es el más maravilloso de los dones que el hombre posee. El lenguaje y la escritura son al mismo tiempo un verdadero problema, el problema de la interpretación. El semaion, ahí habíamos dejado. Candela, vos podés leer los dos parrafitos que siguen. Estas dos sospechas aparecen ya. Sí, ahí me escuchan porque no te... Perfecto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno. Esas dos... Sí. Estoy en la computadora, perdón, no me alcancé a imprimir. Esas dos sospechas que aparecen ya en los griegos aún no han desaparecido, pues se ha vuelto a creer, precisamente después del siglo XIX, que los gestos mudos, las enfermedades y todo el tumulto de nuestro alrededor pueden también hablar. Y más que nunca estamos atentos a todo ese lenguaje posible, tratando de sorprender bajo las palabras un discurso que fuera más esencial. Esto que viene ahora es fundamental. Sí, seguí leyendo. Creo que cada cultura, quiero decir, cada forma cultural en la civilización occidental, ha tenido su sistema de interpretación, sus técnicas, sus métodos, sus formas propias de sospechar del lenguaje, que siempre dice una cosa distinta de la que dice y de sospechar que hay un lenguaje fuera del lenguaje. Tendríamos entonces una empresa a iniciar, hacer el sistema o el cuadro, como se decía en el siglo XVII, de todos esos sistemas de interpretación. Bueno, hasta ahí. Me quedo acá con esto, cada cultura, y la interpretación no es general. La interpretación tampoco es estrictamente individual. Luis, me señalás que tenés problema de mala conexión donde estás. Bueno, sí lográs escuchar.
Bueno, creo que cada cultura, quiero decir, cada forma cultural en la civilización occidental ha tenido su sistema de interpretación, sus técnicas, sus métodos, sus formas propias de sospechar del lenguaje. Entonces, que esta tarea de la sospecha no se sospecha en general. En una cultura es sospechoso una cosa y en otras es otra. Por ejemplo, nosotros no entenderíamos, si estuviésemos caminando por las calles de Nueva Delhi, que estén las vacas sueltas por allí y el pueblo está muerto de hambre. ¿Por qué no agarran una vaca y la faenan y comen? Pero morirse sería hacer eso. O sea, interpretan, la vaca es sagrada. El lenguaje de Freud, diríamos, toda cultura tiene tótem y tiene tabú. En el caso de la cultura judía, por ejemplo, no se debe comer carne impura, ni carne de cerdo. En otras culturas esto es perfectamente posible. O sea, los tabúes son tabúes culturales propias de cada cultura. Y en cambio, el tótem también es lo opuesto. El tótem es aquello en torno a lo cual se puede reunir una comunidad. Lo que llamaríamos el lenguaje muy actual, ciertos y que buscamos desesperadamente, ciertos conjuntos de ideas en la cual podamos estar de acuerdo todos los latinoamericanos. Bueno, si tuviéramos eso, cada tanto, además se hace y se deshace, habría que verlo en proceso. Hay décadas en que nos va muy bien, y hay décadas en que nos va más o menos, y hay otras décadas de enorme retroceso. Y al mismo tiempo, mientras los mexicanos están muy contentos con el inicio de Morena y esperando precisamente qué va a pasar, ahí hay un comienzo nuevo, nosotros tenemos un gobierno muy especial, por decirle de otra manera. Es decir, que cada cultura es una manera de sospechar del lenguaje. Y es una manera también de hacer hablar a las cosas. Bueno, hasta acá. ¿Se ve lo general? ¿Alguna pregunta? Perfectamente. Bueno, si hay alguna pregunta, si no nos detenemos cuando haga falta para eso. Bueno, la segunda pregunta de la guía, a ver alguno que me la lea. Que la tenga a mano y la lea. ¿Cómo caracteriza Foucault las técnicas de interpretación en la época moderna? Bueno, muy bien. ¿Cómo caracteriza Foucault la interpretación en la época moderna? En realidad, esto que llamamos época moderna es la modernidad, la famosa modernidad, que siempre digo yo que una gran discusión y debate es, nosotros solemos ponernos, bueno, pero ya no estamos en la modernidad, estamos en tiempos postmodernos, o otro dice, estamos en tiempos neomodernos. Bueno, las superaciones gramaticales, digamos, no siempre coinciden con las interpretaciones, con las superaciones históricas. Decía Derrida, en este caso, no se está fuera de una época de la cual todavía puede hablarse. Los ideales de la modernidad, Nietzsche va a ser el gran crítico de esto, lo voy adelantando. Los ideales de la modernidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, eso que pone en marcha una enorme revolución como fue la revolución norteamericana primero y la francesa después, bueno, son los ideales que adoptan un conjunto muy grande, son los grandes ideales de hombres sobre la superficie del planeta. Pero el problema de que
en la modernidad que yo llamaría modernidad consumada, que es la modernidad en todo su esplendor. Los valores, y Nietzsche lo ve muy bien en eso, están, pero no valen. Se puede mentir en nombre de la verdad. Se puede matar en nombre de la vida. Por eso se puede cometer injusticias en nombre de la justicia. Por eso el libro de Nietzsche va a aconsejar: hay que filosofar con el martillo. Cada vez que aparezca un ídolo de esto que diga, porque con la justicia tal cosa, hay que golpearlo. Si es de barro, se rompe, porque son ídolos. Lo que han construido la sociedad moderna, consumada, son ídolos. Si no son ídolos, van a tolerar cuando los golpeo y seguirán. Son grandes orientaciones. Por eso, el último libro de Nietzsche, que es un libro poco antes de entrar en eso que se llama la locura, que en realidad no está, dejó de hablar. Dejó de hablar, simplemente, y con todo lo que significa dejar de hablar, ¿no? Por supuesto, esto tiene un nombre técnico en psicología, que es la psicosis. ¿Eh? En la psicosis no hay palabra. Y fíjense que nosotros que estamos hablando de la palabra, no hay ni siquiera palabra que diga equivocadamente, sospechosamente, no habla. Por eso la gran tarea del psiquiatra y la gran tarea del psicólogo, del tipo de tratamiento que la haga, va a ser que diga una palabra, una, que rompa el silencio. Porque fíjense ustedes que lo originario no es la palabra, entendida como glosa. Lo originario es el silencio. Háblame, rompe el silencio. Bueno, eso que nosotros llamamos en general la locura, está loco, se volvió loco, bueno, no habla, o hace cosas que no son comprensibles ni interpretables. De manera que esto de la modernidad, que es lo que él va a intentar de hacer ahora, es mostrar cómo se interpretaba en la época moderna. Y nosotros vamos a ver que esa interpretación no vaya más para la época contemporánea. Vayamos al parágrafo 3 de nuestro texto. Norberto, ¿me podés leer ese párrafo que empieza: para comprender el sistema? Para comprender el sistema de interpretación que fundó el siglo XIX y por consiguiente el de nuestra pertenencia, deberíamos tomar una referencia lejana, un tipo de técnica como pudo existir, por ejemplo, en el siglo XVI. O sea, fíjense que para poder entender el XIX, yo tengo que ver, ¿y el XIX a qué supera? Dice, bueno, voy a tomar la referencia a cómo se interpretaba en el siglo XVI, por ejemplo. ¿Cuál era el corpus de la interpretación? Sí, seguí leyendo. En aquella época, lo que daba lugar a una interpretación, a la vez su ubicación general y la unidad mínima que la interpretación tenía que tratar, era la semejanza. Allí donde las cosas se parecían, allí donde eso parecía, algo quería ser dicho y podía ser descifrado. Se sabe bien el importante papel que jugaron en la cosmología, en la botánica, en la zoología, en la filosofía del siglo XVI, la semejanza y todas las nociones que giran a su alrededor como satélites. Hasta ahí. Esta interpretación por semejanza, o sea, allí donde dos cosas eran semejantes, había algo para interpretar, que es la interpretación, si ustedes quieren, anterior a la moderna. Vamos a ver que
para la interpretación moderna no va a buscar la semejanza, pero él va a decir, sigo leyendo un poquito, algo quería ser dicho o podía ser descifrado. Se sabía bien el importante papel que jugaron en la cosmología, en la botánica, en la zoología, en la filosofía del siglo XVI, la semejanza y todas las nociones que giran a su alrededor como satélites. A decir verdad, para nosotros, para nuestros ojos de hombre del siglo XX, toda esa red de similitudes resulta medianamente confusa y revuelta. De hecho, este corpus de la semejanza del siglo XVI estaba perfectamente organizado. Existían por lo menos 5 nociones perfectamente definidas de semejanza. Ahora voy a explicar las 5 para mostrar que es algo que quedó muy atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque donde había semejanza, había regularidad. Donde hay regularidad, se pueden extraer leyes. Se puede predecir. Y la época moderna no va a tener esa característica, y mucho menos la contemporánea. La primera noción es la noción de conveniencia, la convenientia en latín, que significa ajuste. Por ejemplo, del alma al cuerpo, o de la serie animal a la vegetal. Por ejemplo, allí donde dos cosas convenían, se ajustaban, había algo para interpretar. Era una forma de semejanza. Por ejemplo, si ustedes van a un filósofo como Descartes, Descartes tenía que unir el cuerpo y el alma. La res extensa y la res coital. Entonces dice que está unida en la glándula pineal. Inventa que atrás del cerebro existe una glándula chiquita llamada glándula pineal, que allí se juntan el cuerpo y el alma. Se convienen. El hombre es una unidad de cuerpo y el alma, que son y una unidad semejante, porque atornillan en un lugar. De más está decir que también van a un jardín zoológico, está todo, botánico, y están escritas en latín todas las especies, ficus tal cosa. ¿Por qué? Porque esencialmente el sistema de semejanza es un sistema de clasificación. Un sistema de... ahí donde había una gran... No existía el experimento ni nada por el estilo. La naturaleza estaba ahí para ser contemplada, anotada. ¿Cuándo se producía un gran inconveniente científico? Y, por ejemplo, cuando aparecía un animal que podía andar tanto en la tierra como en el agua. Entonces, tiene que crear una categoría. Esa categoría va a ser anfibios. Entonces empieza a haber una cantidad de animales que pueden ser anfibios. Pueden andar tanto en la tierra como en el agua. Pero no va más de allí. La naturaleza no está escrita en lenguaje matemático, como va a decir el hombre moderno, como va a decir Newton. Se pueden formular leyes porque la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Ahí la naturaleza está vista para ser escrita, no hay indagación. Hay nociones de semejanza. La otra es la noción de simpatía. Es una palabra griega que se traduce igual, la simpatía, que es la identidad de los accidentes en sustancias distintas. O sea, dos cosas son diferentes entre sí, pero tienen algún punto en común. Por ejemplo, podríamos citar, para citar un ejemplo humano que es más fácil de comprender, vos y yo no tenemos nada que ver, pero ambos somos de Boca, o de River, o del cuadro que usted quiere, o nos gusta el mate. Por ejemplo, en el Río de la Plata, que somos muy materos, unos somos diferentes de otros, pero ahí se toma mucho mate. Es un lugar, o sea, donde hay algo. Entonces allí la interpretación es por simpatía.
Entonces, por conveniencia, porque se pueden tocar uno con el otro, por simpatía. Lo otro es la noción de emulatio, emulación, emular, que es el muy curioso paralelismo de los atributos en sustancias o seres distintos, de tal manera que los atributos son como el reflejo uno de los otros de una sustancia en la otra. Así Porta explica que el rostro humano es, con las 7 partes que él distingue, la emulación del cielo con sus 7 planetas. 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas. Bueno, dice, esto es una emulación del cielo. De manera que el hombre es parecido a eso, que llamamos cielo, porque tiene numeralmente cosas iguales. Y por último está la noción de analogía, que es la identidad de las relaciones entre 2 o varias sustancias distintas. La teoría del signo y las técnicas de interpretación en aquella época se asentaban en la premoderna sobre una definición perfectamente clara de todos los tipos posibles de semejanza y fundaban 2 tipos de conocimiento totalmente distintos. La cognitio, conocimiento, que era el conocimiento en profundidad que marchaba de una semejanza superficial a una más profunda. De todas estas semejanzas manifestaban el consenso del mundo que la funda. Estas se oponen al simulacrum, la mala semejanza que descansa en la disensión entre el Dios y el diablo. O sea, hay conocimiento, conocer la semejanza permitía, por un lado, establecer el orden, en qué orden estoy, qué cosas son semejantes entre sí, pero también permitía la divinatio, la adivinación, y la adivinación es un simulacro, es una mala semejanza que descansa entre la disensión entre Dios y el diablo. Acá también podría aludirse a Descartes como un buen ejemplo, también a otros, ¿no? A Spinoza, a gran parte de la primera modernidad. El problema era dónde poner el error, dónde poner la mentira. Si los hombres han sido creados por Dios, Dios creó también entonces el mal. Dios, que es infinitamente bueno, me hace confundir. Bueno, había que zafar del problema desde el punto de vista racional. Y decía, no, el problema no está en Dios, el problema está en el libre albedrío. Es que los hombres tenemos la libertad de elegir. Y al elegir podemos acertar o podemos equivocarnos. Por eso Sartre va a decir mucho más tarde, el gran problema nuestro es la libertad. Somos absolutamente libres. Podemos elegir. Y esto lleva una carga humana por excelencia. ¿Y si hubiera hecho esto en lugar de lo otro? Y al mismo tiempo de todo esto, ¿qué elijo? O sea, la elección es un problema humano por excelencia. Y ahí estaba el error. Es decir, otro ejemplo también de qué hacemos de los malos semejanzas o simulacro, San Agustín, en una de las confesiones, que las confesiones son un diálogo muy interesante, un libro también de muy rica lectura y sencillo de leer. Son las preguntas que un hereje le hace a San Agustín, para que San Agustín, que era un hombre que venía, no era santo, venía de una vida disipada, etcétera, etcétera, y en determinado momento
adopta la religión católica, cristiana. Entonces, ¿qué ocurre? En un momento el hereje le contesta, él había definido a que Dios es el creador de todas las cosas, ante una pregunta que le habían hecho. Entonces viene otro y le dice, ¿y qué hacía Dios antes de crear todas las cosas y el mundo? Con lo cual le crea un enorme problema, porque si decía nada y Dios era el creador por excelencia, Dios tiene que estar creando permanentemente. Porque si crea, si hay un momento en que no crea, ¿qué hace? Es una sustancia que no es perfecta. ¿Entienden la naturaleza del problema? Por supuesto, Agustín zafa. Y zafa diciendo, la pregunta está mal hecha, porque no se puede preguntar qué hacía Dios antes de crear al mundo. ¿Por qué? Porque Dios, junto con el mundo, creó el tiempo. Por lo tanto, aquello que es aplicable a todas las cosas, pero no al creador. No hay Dios antes de crear el mundo ni después de crear el mundo. La creación del mundo, Dios creó el tiempo y lo que está sometido al tiempo son las cosas. Por eso los hombres se mueren. Y Dios no se muere, o si se muere, en el caso del Dios cristiano, cosa que a los griegos lo volvía loco, eso decir que hay un Dios que se muere. Cuando San Pablo va a predicar a Corintios, en la epístola a los Corintios, esa que generalmente hay una parte que se lee en los casamientos, seguirás a tu marido a todo lugar y se respetará mutuamente. Bueno, los griegos, ya tardíos, empezaron a escucharle que le hablaba de un Dios que se moría y que resucitaba y que en su sufrimiento redimía todos los pecados. Le empiezan a tirar piedras, lo echan de donde estaba. A San Pablo no lo quieren escuchar más porque le decían que era un blasfemo. ¿Cómo Dios se va a morir? Los dioses no se mueren. Los dioses no están sometidos al tiempo. Los que se mueren son los hombres. Y esto nuevamente es interpretación. Interpretación de la muerte en este caso. Bueno, veamos esto ahora en su conjunto, porque en realidad no quiero avanzar un poquito más, nada más, hoy, lo que han sido muchas cosas como de golpe. Por eso en un taller de idea hay que darse tiempo, avanzar un poquitito. Bueno, ¿cómo ven todo este matete de cosas? Que las cosas no son lo que dicen ser, que hay muchas cosas que hablan, pero no son un lenguaje oral, que las técnicas de interpretación son propias de cada cultura. ¿Cómo se ve esto? Yo voy a aprovechar para matear con ustedes. Así que, ¿cómo lo ven? Parecería como que prevalece la modernidad, la visión temporal del tiempo cronológico, ¿no? Digamos, muy sesgada y no acepta lo inmanentista en un principio. Es interesante todo el tiempo cronológico. No es casual que la modernidad invente el reloj y todos los mecanismos de precisión. La modernidad, que es por excelencia la reducción del mundo a la racionalidad, inventa todo un sistema donde además se expresa el poder, donde el meridiano y los paralelos, donde pasa el meridiano cero. Greenwich, Inglaterra,
También se enseña el sistema de pesos y medidas. Por ejemplo, se define, y así la maestra de la escuela primaria le enseña al niño, qué es un metro. Un metro, ¿qué es un metro? Es una cosa. Es una barra. Si ustedes van alguna vez o fueron a París, vayan al Museo del Hombre y ahí está depositado el metro patrón, que es una barra de platino iridio, o sea que es indeformable, en una campana encerrada al vacío. Entonces alguien fue ahí, toma el metro ese y hace un metro. Es decir, eso ha quedado atrás incluso, porque hoy es una cuarta parte del meridiano terrestre y no tiene una personificación. Pero el sistema de pesos y medidas, el sistema del reloj, que surge precisamente esos primeros relojes que venían con la cadena, eran muy usados y el primero que hace relojes de ese tipo es los ferrocarriles, que son también ingleses. El ferrocarril tenía que pasar a las 19:23 por la estación de Bristol. Y, por lo tanto, no son comparables con otro sistema ferroviario que derivado del de ellos, pero, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, lo de los horarios es una cosa realmente importante. Yo cada tanto voy porque voy al seminario de romanística. Los alemanes, América Latina lo estudian en romanística, porque todavía siguen dividiendo el mundo en romanística y germanística. Quedaron en esa división. Entonces nosotros, América Latina entra en romanística, ahí se estudia español, estudian una cantidad de cosas, de filosofías nuestras, estudian tango, por ejemplo. ¿Saben? Me he encontrado experiencia en filosofía, en literatura gauchesca, es otra cosa. Se estudian, yo iba a hablar de filosofía latinoamericana, pero el profesor invitado, las primeras veces que tenía que dar las primeras clases, él vivía en una estación que se llamaba Mendingen, y yo tenía que subirme en Friburgo, que había dos estaciones. Él me dice, bueno, por acá por mi casa pasa 19:27 el tren, así que la tuya estamos 20:05. Yo, por supuesto, le dije, sí, como no, yo iba a estar en la estación, pero como buen latinoamericano, digo, no va a pasar a la 20, por la duda voy a estar a la 20. Era la 20:05 absolutamente clavada y el tren estaba en la puerta de la estación. Abre la puerta, que la abre un minuto y la cierra. Que se queda el que se quede. No, eso no pasa, porque la gente no lleva lija arriba. Es decir, si ustedes le dan a un conductor y a un guarda alemán un tren que tenga que ir de 11 a Moreno a las 7 de la tarde, hora pico, el tipo le dicen, bueno, macanudo de la parilla, ¿a qué hora tengo que estar acá? El tipo va a estar. Van a quedar en el medio colgado, porque agarra, cierra la puerta, hay medio que queda afuera, listo. Es decir, el cumplimiento del horario, el cumplimiento de las formas, tiene que ver con todo este universo donde el tiempo es medible, es cronometrable. Nosotros, eso ha dejado atrás la salida del sol, la hora, la caída de la noche, quedan como restos poéticos, pero en realidad el almanaque para saber qué día es hoy es muy poco, es confiable, pero es una unidad de medida. No, yo quiero saber el día y la hora, qué día y hora nos vamos a encontrar y en qué lugar. Bueno, ¿qué más se les ocurre sobre esto que hemos visto hoy del lenguaje y la interpretación? En realidad digamos, hay una cuestión, bueno, yo como economista, digamos, ¿no?
lamentablemente creo que hay una forma bastante, le diría, dictatorial de la economía como elemento frente a esto, ¿no? Porque las interpretaciones en economía son absolutas. No cabe la posibilidad de distintas interpretaciones y eso es un problema serio, digamos, ¿no? Esta es, no hay una cuestión que permita, digamos, observar distintas formas, ¿no? Pero no hay pelea entre economistas Sí, pero ortodoxos. justamente, Cada uno de justamente, nosotros dice, no hay posibilidades de conversar y sobre todo la posibilidad de ver desde un lugar, la posibilidad de ver desde un lugar, digamos, claro. ¿no? La posibilidad de ver desde un lugar en la economía está muy cuestionada, digamos, si hay, digamos, toda la economía latinoamericana, toda la teoría latinoamericana está pugnando por esa cuestión, pero siempre está cuestionada. Encuentre usted un libro de historia del pensamiento económico que tenga incluida la escuela latinoamericana. No, si son europeos. No lo hay. Pero la pregunta es esta: ¿cómo sería posible no ver desde un lugar? Claro, este es el Si punto. estamos condenados, el que dice que no ve de ningún lugar, ese es un tramposo. Porque claro, desde ya hasta físicamente nuestra cabeza no gira a 360 grados. Estamos condenados a la perspectiva. Lo que yo veo, lo completo, porque en realidad no veo todo. Lo mismo puedo llevarlo a la ciencia, y en el caso de la ciencia quizá más ideológica del mundo, como es la economía. sí. Dice, no, señor, cuando la economía está estancada hay que producir Keynes. Hay que generar trabajo, hay que poner plata del Estado para sacarla. Otro dice, no, de ninguna manera. La economía tiene que ir a inflación cero. Habría que agregarle a eso que está diciendo en todo tiempo y lugar. Eso es lo que, digamos, O sea que lo en que realidad yo critica la posición del pensamiento latinoamericano. No es en todo momento y lugar, en todo tiempo y lugar en la que se desarrollan estas cuestiones. Este es el punto. Esta es nuestra pelea, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, diría que es social y políticamente muy importante. En el caso argentino, la obcecación de nuestro presidente en lograr inflación cero. Bueno, en el cementerio la inflación es cero. No se compra ni se vende, no se intercambian bienes, se pueden morir todos y es cero. Es decir, no es un fin en sí mismo. Es como creer, por ejemplo, la fiebre, para pasar a las enfermedades, como hablaba allí, y la salud. La fiebre, uno no está enfermo de fiebre. La fiebre es un síntoma de que hay algo. Entonces uno va o llama al médico porque tiene fiebre. En realidad, la fiebre es lo que puede subir una bolita de mercurio en un objeto de vidrio cerrado al vacío llamado termómetro, al cual yo digo, bueno, pero no es la enfermedad la fiebre. Ahora, la fiebre me la puede estar produciendo, por ejemplo, infección. Y una infección sí es una enfermedad. Entonces, en este sentido, ahí tenés también cómo funciona la sospecha. En la antigüedad, las fiebres eran un mal en sí mismo.
está poseído de fiebre. Por ejemplo, el sangrado. Mataban a un tipo. No había ninguna enfermedad de las fiebres. En realidad, las enfermedades, pero claro, tampoco se conocían. Es decir, el conocimiento del corazón, de la circulación de la sangre, etcétera, etcétera, no tiene más de 6, 7 siglos. La forma de diagnóstico de la muerte era ponerle a un tipo un espejito en la boca y ver si se empañaba. Y si se empañaba no respiraba más, había emitido el último suspiro, estaba muerto. De manera que saben cuánto enterraron vivo, vaya a saberlo. Por ejemplo, la determinación de la data efectiva de muerte es fundamental en medicina, pero también los que son abogados en la abogacía. ¿Cuándo murió? Bueno, esto se fue corriendo. Primero era que no respiraba más. Ya ahora lo pongo en un respirador artificial y puede respirar indefinidamente. No fue más. De allí pasó al corazón. Bueno, se le paró el corazón. No, yo hoy tengo corazón artificial. Si puedo operar a un tipo del corazón, poner una bomba artificial, etcétera, etcétera, y puedo manipular el corazón. Entonces, ¿cuál es, curiosamente, la edad de la consumación de la modernidad? Y es la neurona. Lo que nosotros no pudimos todavía, por eso las Naciones Unidas ha declarado los próximos 30 años década del cerebro. Las neuronas que nosotros no podemos trasplantar neuronas. Es el límite. Por eso si usted le pregunta hoy a un médico, bueno, ¿cuándo se puede extender el certificado de defunción? Tienen que ser 2 electroencefalogramas que den planos tomados con la diferencia de 1 hora. Ahí se puede decir, si en 1 hora 2 electroencefalogramas dan plano, se puede establecer la data de muerte. Entre nosotros, iba a haber varios que también, en un hospital público un poco apurado, le dan un electroencefalograma plano, no creo que se espere otra hora más para hacer el segundo, dependerá allí de la ética médica, del apuro, de etcétera, etcétera. Pero en la época de la mayor precisión, que medimos todo y que el tiempo se ha vuelto esto, bueno, el cerebro, aquello en lo que más confiaba. Vemos que es una barrera hoy, la barrera que sirve para medir la muerte. Bueno, ¿qué otra cosa le ha ido sugiriendo esto? A ver. Sí, José Pablo. No, 3 cositas de distinto nivel. Sí. La primera, el tema, me parece que no hay pensamiento sin perspectiva, ¿verdad? Y que toda perspectiva implica interpretación, ¿verdad? Porque es lo que da, lo que jerarquiza precisamente los elementos del entorno, de los lugares, de todo lo que nos rodea. Me parece que eso es fundamental, que no hay que toda perspectiva implica una interpretación, ¿verdad? Y toda interpretación supone al mismo tiempo una perspectiva. Dicho así muy rápidamente. Lo segundo, una cosa que se desprende del texto del segundo acápite, donde conocemos por semejanza, ¿verdad? La semejanza genera conocimientos. Por ejemplo, estaba pensando el tema de la papa. Cuando la papa llega a Francia, ¿cómo se conoce la papa? Con pomme de terre, ¿verdad? Es la manzana de tierra, ¿verdad? Y ese conocimiento dura hasta ahora. Y la Kartoffel alemana es el tubérculo italiano, ¿verdad? Que se deforma y llega a ser kartoffel.
Pero me parece que el pomme de terre es clarísimo para ver cómo conocemos por semejanza y ya se incorpora después al lenguaje. La segunda, se me ocurrió eso. Y la tercera cosa, se mencionó el lenguaje gauchesco, me acordé de unos versos de Jaureche que son sumamente prácticos, que decía ahí en Paso de los Libres, que decía, a la sota se conoce mirándole bien los pies. La vida no es una sota, mire derecho y revés. ¿Verdad? Y eso me parece que también nos da perspectiva, nos da un instrumento de interpretación, de que si uno mira solamente una parte, la carita redonda de la figura, de las negras, bueno, puede ser un caballo, puede ser un rey, puede ser una sota. Y Bueno, hay que mirar todas las patas gordas de la sota. fíjate Nada más que esas tres no, cositas. no, 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 perfecto, pero fíjate que si nosotros hacemos una lectura latinoamericana desde una perspectiva de filosofía de la liberación latinoamericana, es absolutamente importante lo que decide la perspectiva, porque esto ubica que también Europa es una perspectiva. Lo que pasa que es una perspectiva que se niega a reconocerse como tal. Para Claro, el una francés, claro. lo que piensa son ideas universales. Dice que ahora están muy bajados, realmente hay mucho trabajo y son muy respetuosos respecto de una filosofía latinoamericana. Pero antes, hace 30 años, uno iba a hablarle de esto y decía, ¿qué? Pero no, la filosofía es universal, el pensamiento es universal. A ver, es como la matemática, 2 y 2 son 4 acá o en cualquier lugar del mundo. Sí, pero resulta que 2 y 2 son 4 en determinado sistema matemático y geométrico. Las rectas paralelas no se cortan, sí, en la geometría euclidiana. Por eso la maestra en la escuela primaria, donde usamos la geometría euclidiana, los 5 postulados de Euclides. Las rectas para niños, las rectas paralelas no se cortan. Si las rectas paralelas no se cortaran, un hombre no podía haber nunca aterrizado en la Luna, ni sería posible vuelos en el espacio, porque se cortan, pero en un punto infinito del plano. Y Euclides, griego, no podía pensar el plano infinito. El plano es finito, tiene bordes. Y así que el plano de la Tierra sea el más largo, porque nos sostiene a todos, y la Tierra es plana. Los terraplanistas están fuera de época, pero tienen razón. Usted quiere decir que la Tierra no es redonda, que es plana, y sí, si usted le pregunta a Aristóteles, por ejemplo, la Tierra, la cosmogonía antigua, la Tierra es plana y está cubierta, protegida, abajo viven los hombres en el mundo sublunar, protegida por la bóveda celeste. La bóveda celeste es una protección que permite que la vida en la Tierra sea posible. Bien, ¿qué ocurre con esto? Por ejemplo, y vamos otra vez a Descartes, porque Descartes es una figura interesante porque puede ser leído como el último medieval o como el primer moderno. Cuando Hegel en su particular historia de la filosofía llega a Descartes, dice, con Descartes por fin tocamos tierra. El hombre es un ser racional. Pero el cogito sum de Descartes vale hasta la segunda meditación metafísica. Cuando Descartes dice, ¿qué soy yo? Yo soy una cosa que piensa. Ahora, cuando inmediatamente se pregunta, ¿qué es una cosa que piensa? Empieza a poner adentro del pensamiento todos los atributos que nosotros tenemos separados. Es una cosa que siente, piensa, cree, no cree, duda. Y no solo pone eso, sino que dice él en las meditaciones metafísicas o meditaciones de filosofía primera. Cuando uno llega a la cuarta meditación, tiene que probar la existencia de Dios.
Y allí él, que había rechazado el silogismo, porque decía el silogismo, porque están haciendo la modernidad, decía el silogismo no sirve para nada, porque la premisa mayor contiene ya la conclusión. Si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, bueno, esto estaba puesto en la conclusión, pero ese pensamiento me puede llevar también a error, porque yo puedo decir, todas las hormigas son negras. La especie tal es hormiga, por lo tanto es negra, no, pero es una hormiga colorada. Por lo tanto, con el silogismo no propone empezar con la investigación. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega a Dios, se llama, la quinta meditación se llama de Dios que existe. Y entonces dice, elige el silogismo de San Anselmo. Dios es la cosa, premisa mayor, Dios es la cosa más perfecta que existe. Una cosa, premisa media, una cosa para ser perfecta tiene que existir. Porque el predicado de existencia, si es lo más perfecto, tiene el predicado de existencia dentro de sí. Ergo, Dios existe. Y sigamos. O sea, puede ser leído como el primer moderno, porque habla de que el cogito, ahí está la certeza. En realidad, para que empiece la modernidad, hay que llegar a un señor llamado Kant. En Kant, sí, no hay apelación a Dios, lo cual no quiere decir que Kant no fuera creyente, era de una secta protestante pietista. Pero en términos de razón, Dios no participa. La razón puede sostenerse a sí misma, por eso puede hacer una crítica de la razón pura, que es hacer una radiografía de la razón antes de que la razón actúe. Es decir, puede contar cómo es el software de la razón. A veces, cuando usamos nosotros la computadora, la aprendemos y que alguien rápidamente, no, espera que está cargando el software. Bueno, Kant, la crítica de la razón pura, es intentar cómo piensa la razón independientemente de la experiencia. No la razón que piensa esto, sino aquello. Bueno, sería maravilloso. Pero la crítica de la razón pura termina con que solo puedo conocer entonces los fenómenos. Pero yo quiero conocer la cosa en sí, los nómenos. Que en ese momento, yo quiero conocer qué es Dios, qué es el alma, qué es el mundo, ahí no se puede. Entonces ahí tiene que pasar a una crítica de la razón práctica, donde todo se va a regir por un imperativo categórico moral, y va a escribir además un opúsculo sobre la religión que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, para probar racionalmente la existencia de Dios. Bueno, ahí nace propiamente la modernidad. Hegel dice, Kant es el Moisés de nuestra nación, en el sentido que marca el camino, pero no llega. ¿Por qué? Porque además la razón kantiana no puede pensar la contradicción. Cuando aparece la contradicción, la razón se vuelve loca, entra en antinomios o paralogismo. Y dice, y Kant para la cosa, él que funda la dialéctica, Hegel, cuando realmente empezaba la fiesta del pensamiento, que es la contradicción. Las contradicciones son posibles de resolver. La realidad es contradictoria. Por lo tanto, Hegel sigue en la consumación realmente de la racionalidad. Contra Hegel nace Marx, nace Freud y nace Nietzsche. Nietzsche tiene un diccionario de filósofos que es terrible. Dice, no pude ver un mensaje, Norberto, recién. Sí, disculpen, no, simplemente tengo que retirarme, tengo que ir a dar clase. Ah, perfecto, perfecto.
Chao, Pablo. Muchas gracias por todo. No, nos vemos el sábado próximo. El link para entrar es el mismo. No Perfecto. lo la próxima reunión. Gracias. Usen el mismo link. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de la perspectiva, que era imposible no pensar en perspectiva. Estabas diciendo que contra Hegel nacen Marx, No. Freud y Nietzsche, y no sé si ibas a desarrollar algo con respecto a eso. Nietzsche, por ejemplo, dice, los filósofos, porque ¿cómo termina la ciencia de la lógica de Hegel? Que es la culminación, sería lo más difícil, que es el último. Termina con una frase que se cita mucho, pero muchos no se piensan. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, no hay nada en la razón que no esté en la naturaleza y no hay nada en el orden de las cosas que no haya pasado por la razón. La razón y el mundo se han reconciliado. Fukuyama, su tesis sobre el fin de la historia, se apoya en la ciencia de la lógica de Hegel. Hegel dictaba todos los años un curso de filosofía de la historia. 2 cursos siempre daba. La filosofía del derecho, donde explicaba que el Estado era la máxima eticidad posible, y la filosofía de la historia, donde contaba Tomás, la filosofía de la historia, desde lo griego hasta el mundo romano-germánico, contaba cómo el espíritu había ido progresando. Y llega un momento en que se reconcilia totalmente. ¿Por qué? Porque la unión, dice Hegel, de Napoleón, que ha llevado las ideas de la Revolución Francesa a toda Europa, y yo que he pensado lo que Napoleón no podía pensar, esa reconciliación de pensamiento y acción ha cerrado la historia. Por lo tanto, terminaba los cursos diciéndole a sus amigos, hasta acá llega la historia, nada se ha perdido, todo se conserva y vivimos en el mejor de los mundos posibles. Solo me resta desearles una vida buena y feliz. El primer texto de Marx se llama Contribuciones para una crítica a la filosofía del derecho de Hegel, donde le dice reconciliado. ¿Qué? ¿En la cabeza de quién? El reconciliado en la cabeza del profesor Hegel. Además, los alemanes que si tienen que, no van a hacer una revolución nunca, ni van a reconciliar nada con nada, porque si tienen que tomar una estación de ferrocarril, dice Marx, dice, primero van a sacar el boleto, porque son enormemente ordenados, no pueden tolerar el desorden del mundo. Bueno, en este sentido, para sintetizar, lo del pensar en perspectiva que trajo José Pablo es clave, porque todo es en perspectiva. También el hindú es en perspectiva, y también el europeo es en perspectiva, y nosotros somos una perspectiva. Y en realidad, esto que llamamos comunidad universal de naciones, es una comunidad de perspectivas. Es eso cuando Francisco, el Papa, habla de la necesidad de acuerdos, es porque está relativizando absolutamente, no hay una cultura que sea superior a la otra. Los franceses, que son bastante, en ese sentido, son colonialistas de manera muy especial, inventaron el término civilización, término que no existe en lengua alemana. Un libro de Freud fundamental que se llama El malestar en la cultura es cultura. Los franceses tienen civilización. ¿Por qué? Cuando invaden México,
Y ellos llegan tarde al reparto de América Latina, pero van sobre México. Habían perdido las colonias de Haití, que cuando tienen la colonia de Haití, de la isla de Santo Domingo, en la Revolución Francesa, cuando se aprueban los derechos del hombre y del ciudadano, los amos de las colonias francesas viajan a París y le dicen: ¿quién va a levantar la caña de azúcar? Todos los hombres somos iguales, la voy a levantar yo, la caña de azúcar. Inmediatamente la Asamblea saca un decreto diciendo que los derechos del hombre y del ciudadano no son válidos para las colonias. Enorme restricción. Y, por otro lado, cuando van sobre México, lo que van es al general, se le escribe una orden de esto, cultural, van a llevar una civilización superior a quienes en realidad son inferiores. O sea, le va a hacer bien la conquista de México. ¿Por qué? Porque estos tipos que derivan de los aztecas, de los mayas, no, es una civilización inferior. Vamos a ponerla en contacto con una civilización superior. Entonces, la idea de civilización no es casual que el Facundo de Sarmiento tenga como subtítulo Civilización y Barbarie. O sea, no es cultura y barbarie, civilización y barbarie. O sea, Facundo, cuando describe a Facundo, lo describe como naturaleza. Al principio tiene los pelos son como una selva, tiene una mirada de fiera, temían a sus garras, lo describe de una manera tremenda. No obstante, en muchas partes del Facundo aparece admiración. Por ejemplo, al comienzo, donde habla del rastreador, dice: es capaz el rastreador que conduce una partida de bajarse y de ver, de acuerdo al pasto, cuánto tiempo hace que pasó por ahí el asesino, dice, y en camino hacia dónde va. Y después ya, Sarmiento Grande, en los fragmentos próximos posteriores, dice: en el Facundo he mentido a designio. Pero es el que funda la dialéctica civilización-barbarie. Una dialéctica que hizo historia en América Latina. Una dialéctica que, por ejemplo, va a tomar la escuela, ¿cómo se llama? Que habla del mal latinoamericano, que los latinoamericanos tenemos un mal en nuestra configuración. Esto lo dicen varios. Uno es Arcinier, uno es el boliviano. El pecado de América se llama el libro. Que el pecado es que hay una falla de fábrica. Entonces, esos tipos tienen una cultura necesariamente inferior a la nuestra. Bueno, si a ustedes les parece, vamos a dejar acá y les voy a pedir que para la próxima reunión lean el parágrafo 3, pero al llegar en la página, vamos a leerlo entero, pero cuando lleguemos a la página 5, vayan a la página 5, si lo tienen a mano, el tercer párrafo que empieza diciendo: pienso en particular en ese largo debate que Nietzsche no cesó de mantener con la profundidad. Ahí pasamos a Nietzsche. Y vemos el apéndice 1, lo que ustedes tienen separados. Conviene que esos 3 apéndices los tengan con un gatito separado, el 1, el 2 y el 3. Vamos a ver entonces allí cómo fue el diálogo de Nietzsche con la profundidad. Y vamos a ver unos párrafos del ocaso de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo,
Y hacia el final, un párrafo clave, son 3 hojitas nomás, lo de Nietzsche, para ver, que se llama De cómo el verdadero mundo terminó por devenir una fábula. De qué manera el hombre moderno, que quería siempre reservar un verdadero mundo frente al mundo, frente a la mundaneidad, que se nos escapa, eso es una fábula, va a decir Nietzsche. Bueno, dejamos acá, para la próxima reunión les pido una lecturita previa del parágrafo 3 y una lecturita previa de lo de Nietzsche. La más profunda la vamos a hacer acá, y nos veríamos el próximo sábado a las 10:30. Yo voy a abrir 5 minutos antes, voy a ir abriendo para recibirlos. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos acá, entonces salimos. Que tengan un buen fin. Adiós. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, buen fin de Adiós. semana.